Buenas tardes, estudiantes del Instituto Técnico Mateo Molina. Reciban un cordial saludo. Vamos a continuar con las partes del motor de combustión interna. Como habíamos mencionado en la primera clase, las partes más importantes son cárter, bloque y culata. Habíamos mencionado también que un motor de combustión interna es una máquina térmica que transforma la energía química de los combustibles en trabajo mecánico. Dentro del bloque tenemos un conjunto móvil que trabaja, que nos permite formar una depresión para el ingreso de la mezcla aire-combustible, efectuar su combustión, recibir la fuerza de expansión de los gases y transformarla en movimiento. Como habíamos dicho en la clase anterior, por el múltiple o manifold de admisión, si entra mezcla aire-combustible es un motor Otto, un motor gasolina. Si solamente entra aire, entonces un motor diésel. Tenemos dentro de ese conjunto móvil los pistones. Son émbolos metálicos de forma cilíndrica que se mueve en forma alternativa dentro de los cilindros del bloque para comprimir la mezcla aire-combustible y percibir su energía. Como pueden observar, este conjunto móvil contiene varias partes que las vamos a ir mencionando, como mencionamos ahorita los que son los pistones. Tenemos las partes del pistón: cabeza, cuerpo y falda. En la cabeza es la parte que sella con la culata y hacen el sello hermético, nos permite hacer la compresión dentro de la cámara de combustión y cumplir un ciclo de trabajo. Tenemos el cuerpo, en el cuerpo van alojados lo que son los dos anillos de compresión y el anillo de aceite, como podemos observar aquí. Los dos primeros anillos son de compresión y el tercero es un rasgador de aceite. La falda es la parte baja del pistón, como podemos ver, es la parte que nos ayuda a tener mayor equilibrio en el movimiento alternativo y que no pueda tener un movimiento lateral. Para eso está la parte de la falda aquí, como lo observamos en la imagen. También en el cuerpo del pistón tenemos el espacio para el perno o bulón y el espacio de la ranura de los tres anillos que nos ayudan a tener mayor eficacia en el movimiento del pistón. Okay. Tenemos los pasadores de pistón. Son pernos o bulones que conectan el pistón con la biela. Su función es la de permitir que la energía producida por el pistón sea traspasada a la biela. Entonces, la energía que produce el pistón cuando se hace el ciclo de trabajo, admisión, compresión, potencia y escape, esa energía química del combustible transformada en energía mecánica la recibe el pistón. El pistón baja, la biela transforma esa energía de combustible, se convierte en energía mecánica y por lo tanto le da movimiento al cigüeñal, genera movimiento al carro. Aquí tenemos que el perno es el que va sujetando la cabeza, todo el pistón y la biela. Tenemos tres tipos de unión, lo que es el bulón y el pistón. El primero, fijo a la biela y libre al pistón. Si podemos observar en la primera imagen, en este tipo de anclaje el pasador del pistón queda fijo en la biela y libre al pistón. Si observamos, el pistón queda fijo, el bulón con la biela, está montado a presión, pero también está en los extremos libre, por lo tanto es un tipo de anclaje que normalmente se da en los motores. El segundo, que es fijo al pistón y libre a la biela, en este tipo de anclaje el pasador queda fijo, pero al pistón y ahora libre a la biela. Caso contrario al anterior. Si nosotros observamos la imagen, la segunda que tenemos aquí, podemos observar que está montado a presión pero en el pistón y está flotando el bulón con la biela, están libres. En el caso anterior era al revés, libre el pistón, sometido a presión el bulón con la biela. En este segundo caso está montado a presión al pistón y libre a la biela, el bulón, ¿ok? Entonces, como tercer caso tenemos libre al pistón y libre a la biela. Como podemos observar en la imagen, tanto el bulón está libre a la biela y también está libre al pistón. Este es el caso más común que normalmente nosotros como mecánicos trabajamos
porque para que este bulón no se salga, entonces tiene circlips, como pueden observar ahí. Teóricamente nosotros lo conocemos como seguros, que permiten que el bulón tenga estabilidad y no se pueda salir. Entonces, por lo tanto, estos son los tres tipos de uniones: fijo a la biela, libre al pistón; fijo al pistón, libre a la biela; y el más conocido, libre al pistón, libre a la biela. Entonces, espero que hayan comprendido. Ahora, vamos a tener los anillos. Los anillos son una parte muy importante en lo que es el motor de combustión interna, en lo que es el pistón, el conjunto móvil. Son piezas metálicas de relleno constituidas por un cilindro hueco con pared de poco espesor. Su forma es de círculo abierto, ya que tiene un corte que les permite ser deformados y cerrarse al ser montados junto con el pistón dentro del cilindro. ¿Cuál es su función? Es lograr la hermeticidad entre el pistón y el cilindro. ¿Cuáles son los tipos de anillos? Tenemos los anillos de compresión y los anillos de aceite. Los de compresión son los encargados de producir el cierre hermético entre el pistón y el cilindro. Y los anillos de aceite son los encargados de regular y controlar el aceite en las paredes del cilindro para una eficiente lubricación. Como pueden observar, tenemos el primero y segundo anillo son de compresión. El tercero tenemos dos segmentos que son los dos anillos de aceite que me conforman un rasgador de aceite, y el elemento elástico que es un separador. Hay diferentes tipos de anillos. De repente los dos segmentos y el separador van unificados, en este caso van separados. Podemos observar en esta imagen la primera ranura de compresión, la segunda de compresión, la tercera anillo de aceite. El espacio para el perno o bulón, de la parte baja es la falda, el cuerpo del pistón, como habíamos mencionado, ahí van los tres anillos, la cabeza del pistón, que es la que cierra la hermeticidad para ejercer la combustión, la compresión. Tenemos lo que es las ranuras de dilatación y drenaje de aceite. Todo eso es lo que acabamos de mencionar. Tenemos tres anillos, dos de compresión y uno de aceite. Normalmente en otras teorías el primer anillo es de fuego, el segundo anillo de arrastre, pero los dos son anillos de compresión, y el tercer anillo que es anillo de aceite. ¿Okay? ¿Cómo vamos a medir los anillos? Los anillos deben cumplir tres tipos de medida por su buen funcionamiento: juego entre puntas, juego de altura, holgura de fondo. ¿Cómo las podemos determinar? Como ustedes saben, las puntas tienen diferente forma. Pueden ser de corte recto, de corte diagonal, de corte de recubrimiento, pero entre estas puntas existe una medida, una tolerancia que se debe respetar según el fabricante. Si usted no la respeta, entonces va a haber una fuga, una quema de aceite en la cámara de combustión. Por lo tanto, su vehículo va a perder fuerza. Segundo, su vehículo va a generar bastante humo al momento de encenderlo y acelerarlo. ¿Ok? Entonces, el juego entre puntas es la medida que debe existir entre las puntas del anillo, montando, libre y absolutamente perpendicular al cilindro. A la hora de poner un anillo, usted tiene que tener en cuenta si el anillo es estándar. Si el anillo es estándar, entonces no es necesario rimarlo o hacerle algún ajuste a las puntas, porque el anillo ya viene. Si usted va a montar un anillo sobre medida y lo va a arrimar, entonces sí tiene que tener en cuenta la holgura. El anillo, cuando lo compra, por ejemplo un anillo estándar, el anillo ya viene con las normas establecidas y tolerancias solo de instalación. Pero si usted le va a arrimar, los compra anillos sobre 50 para arrimarlos a 25 y darle una tolerancia, sí se puede. Pero si usted se pasa esa tolerancia con la lima, puede haber demasiada holgura, puede haber demasiada fuga de aceite, quema de aceite y demasiado humo azul que le va a tirar por el escape. Esas medidas de tolerancia tienen que respetarlas. Por ejemplo, el juego de altura entre el anillo y el espacio que hay entre la ranura. Tiene que haber un espacio de tolerancia entre el espesor del anillo y el ancho de la ranura del pistón. Lo mismo la holgura de fondo, el diámetro interior, el fondo que debe de haber y el espacio entre el anillo. Tiene que haber esa tolerancia para que el anillo respire, el anillo tenga su función a través de las medidas de tolerancia. Recuerden, esas medidas tienen que respetarse. Si le va a dar un ajuste con la lima,
tiene que medirlo con el calibrador de manera que le quede la medida. Si solamente es estándar o los compra anillos sobre medida, pues no necesitan ustedes ajustarlo y rimarlo porque el anillo ya lo llevaron al torno, lo rectificaron sobre 25, por ejemplo, tienen que comprar anillo sobre 25 y ahí va a tener su espacio de tolerancia. Y así sucesivamente si es estándar, si lo encamisan o le siguen dando una rectificada al torno. Ok, tenemos la tabla de juego entre puntas. Vamos a ver, para un motor Otto, un gasolina refrigerado por agua, tenemos los diferentes diámetros. Estos son pequeños, 45, 50, 60, 80 milímetros, casi 90. Miren cuánto se le va a dar. 0.28, 0.42 milímetros en la galga, en el calibrador. Ese es el espacio que tiene que tener el anillo entre puntas. Como lo habíamos mencionado anteriormente, estas tolerancias ya están dadas por el fabricante. Ustedes no tienen que tocar los anillos a menos que sea necesario. Si los van a arrimar, si los compran sobre medida, ahí sí. Juego de altura para los anillos. La altura es entre el anillo y la altura de la ranura. Esa es una altura pequeña. Están de 0.4 a 0.10 en motores Otto, gasolina, y motores diésel 0.06 a 0.015. Eso lo pueden medir con el calibrador. Pueden medir también las puntas, que es lo más importante, que no haya fuga de aceite, que no haya fuga de compresión. Eso es lo más importante. Ahora, la tabla de holgura de fondo, entonces esa solamente podemos utilizar un pie de rey para medir el diámetro interno, pero usando la galga sí no se puede. Tenemos de 40 a 89.9, la holgura tiene que ser de 0.40 en motores refrigerados por aire y por agua, motores Otto. En motores diésel, por ejemplo, de 65 a 74.9 milímetros, 0.55 y así sucesivamente. Ustedes esa medida la van a ver según la norma del fabricante, cuánto, por ejemplo, nos podemos basar en esta tabla o nos podemos ir en esta tabla que los cilindros son más grandes, o ustedes pueden buscar la tabla que a ustedes se les haga más conveniente. Pero todas estas recomendaciones están en internet, están en los libros, no hay que perderse. ¿Cómo lo vamos a terminar? Por el diámetro del cilindro, según la compresión que ejerce el pistón. Por ejemplo, uno de 100, 110 a 130, la apertura entre puntas de anillo, por ejemplo, es de 0.36 a 0.66. Si es un pistón más grande de 229 a 279 milímetros, entonces la galga, buscamos la hoja de 0.74 a 1.19. Siempre hay que respetar estas tolerancias. Si le vamos a hacer un rimado sobre medida al anillo, entonces hay que tener en cuenta ese tipo de tolerancia. No hay que pasarnos ni dejarlo muy cerrado, porque por lo tanto no va a haber pase de aceite, ni tampoco va a haber la otra cuestión, que si queda muy abierto va a haber demasiada quema de aceite en la cámara, demasiado humo. Y eso es lo que provoca que no le pongamos la tolerancia del anillo que corresponde cuando hacemos un ajuste. Hay que tener en cuenta, lo más importante es saber poner los pistones y darle la tolerancia que tiene. Si es un anillo estándar, no ocupa usted tocarlo porque ya la tolerancia está establecida. Si lo va a arrimar a 25, entonces ahí sí, ¿me entiende? Tiene que tener en cuenta de que usted tiene un motor estándar, compra anillos sobre 25, porque los va a arrimar, pero no es recomendable. Lo recomendable es llevar al block, al torno, dejarlo a 0.25 y también comprar todos los anillos a 0.25, y ahí solamente los vamos a instalar porque ya las normas y tolerancias ya están establecidas. Las bielas, por ejemplo, son barras fabricadas de acero forjado altamente resistente a la temperatura y presión. Ok, son las encargadas de conectar a los pistones con el eje del cigüeñal. Su función es transformar su movimiento rectilíneo alternativo del pistón en movimiento circular contiguo al eje del cigüeñal. Como podemos observar, la biela es la que recibe la potencia en el ciclo de las fases de trabajo, admisión, compresión, potencia y escape. Toda esa energía química de combustible la recibe la cabeza del pistón y la biela la pasa al cigüeñal
a través de ella. Partes de la biela es la porción superior de la biela destinada a la unión con el pistón. Tenemos el pie de biela. Como podemos observar, el pie de biela, aquí va el bulón y aquí va conectado el pistón en la parte superior. El cuerpo de la biela es la porción media. En motores contemporáneos de lubricación es una presión total. El cuerpo de la biela se le maquila un agujero, un conducto interno para lubricar desde el pie hasta la cabeza. La mayoría de los carros tienen un pase de aceite interno que me va a lubricar a mí la cabeza del pistón y el pie de biela para que el motor, el aceite no solamente lubrica, también enfría. Recuerden las propiedades, evita la corrosión, lubrica, amortigua y así. Ok, tenemos la cabeza de la biela, es la porción inferior de la biela destinada a conectar la biela al eje del cigüeñal. Recuerden, la cabeza me va a conectar a mí la biela con el cigüeñal. Ya el pie de biela me conecta la biela y el pistón. Tenemos que tener en cuenta eso. Ok, dentro de cada biela vamos a tener cojinetes de biela que van a ser circular, cortados a la mitad, para que uno de ellos vaya a la parte fija de la biela y la otra a la tapa de biela. Tenemos tapa de biela, es una pieza forjada del mismo material de la biela, también cilíndrica. En una de sus caras debe coincidir en todo su perfil con el pie de la biela y asentar completamente con él, ya que entre ambas piezas forman un círculo perfecto para conectar la biela al puño del cigüeñal. Tenemos en cuenta que la tapadera de la biela es la que va a conectar el muñón del cigüeñal. Cuando queremos empistonar, por ejemplo, metemos el pistón con la biela, ponemos la tapadera de la biela, pero cada biela tiene que ponerle un cojinete de biela, son cojinetes o casquillos de biela que se interponen entre la tapa de biela y el cigüeñal. Cada cojinete de biela está construido en dos piezas, una la cabeza de la biela y la otra la tapa, como lo había mencionado anteriormente, y como pueden observar ustedes, son casquillos o cojinetes. Uno va a la cabeza, a la parte fija de la biela, y la otra va a la tapadera. Luego esto me hace a mí que tenga mayor espacio de lubricación entre el muñón y pueda rodar libremente. Tenemos aquí en la imagen, podemos observar el bulón. Aquí tenemos un buje o casquillo que también lo lleva al pie de la biela, el cuerpo de la biela, el tornillo que me sujeta la tapa de la biela con la biela. Y si ustedes se fijan, aquí están los semicojinetes o cojinetes, casquillos, como le quieran llamar, van semicirculares porque uno va a la biela, al cuerpo, y otro va a la tapa. Aquí internamente van sujetados al muñón del cigüeñal. ¿Okay? El cigüeñal es un eje forjado de acero con aleación de cromo, molibdeno y silicio para conseguir la solidez y resistencia requerida. ¿Cuál es la función? Su función es recibir a través de la biela la fuerza de expansión de los gases de combustión y la transformación en movimiento alternativo rectilíneo de los pistones en movimiento circular. Como pueden observar, todo este conjunto móvil está sincronizado. Tiene pistón, biela, cigüeñal, casquillo. Aquí tenemos la conformación del cigüeñal. Codos de bancada permiten su instalación de las bancadas al block. El cigüeñal, cuando lo instalamos en el block, hay unas codos de bancadas que ya el cigüeñal los tiene, y también las tapas de bancada para poder apretar el cigüeñal. Luego tenemos los codos de biela, codos o puños en el cigüeñal para la instalación de la biela. Recuerden, los codos de bancada es para la instalación del cigüeñal en el block. Por lo tanto, los codos de biela es cuando nosotros queremos empistonar y sujetamos los 4 pistones, si es un L4, al cigüeñal. Una vez que el cigüeñal está sujeto y torqueado la bancada, podemos empistonar y perfectamente torquear también la biela según las normas especificadas por el manual del vehículo. Tenemos las galerías de distribución, permite la lubricación de los cojinetes de bancada y biela.
El cigüeñal, como podemos observar, tiene un agujero tiene en este y así. Tiene varios agujeros en los muñones que nos permiten internamente lubricar la parte, por ejemplo, de la cabeza de la biela, y esa cabeza de la biela pasa hasta el pie de biela para que pueda enfriar la parte alta del pistón. Tenemos los contrapesos. Son piezas metálicas instaladas frente a los codos o muñones para equilibrar la fuerza proporcionada por las bielas y permitir un eje concéntrico. Las contrapesas permiten estabilizar el movimiento del cigüeñal, su peso, su rotación, para que tenga un mayor equilibrio. Recuerden que el cigüeñal no tiene un mismo diámetro, los codos de biela y los codos de bancada son diferentes. Los de bancada son más grandes, los de biela son más pequeños. No es algo uniforme, por lo tanto es necesario adaptarle lo que son las contrapesos para que tenga un mayor equilibrio en el cigüeñal, en la rotación y en el movimiento alternativo. Ok, terminal del eje del cigüeñal. El eje cigüeñal en sus extremos tiene terminales especiales. Recuerden que el motor está la parte frontal y la parte trasera. La parte trasera es la que va a la caja, la transmisión, el diferencial y a las ruedas, y la parte frontal es la que va a la polea, al sistema de banda, radiador y toda la parte frontal del motor. La parte delantera termina en una pista pulida para la instalación del retén de aceite y la polea del cigüeñal. La parte frontal, cuando ustedes ponen la tapadera, pues también hay que poner el retén con Mega Grey para que no haya fuga de aceite, y luego poner la polea con su respectiva cuña. Los cojinetes de bancada, perdón, el extremo trasero termina en una brida para la instalación del volante. Aquí podemos ver el volante. La brida es una pieza circular adaptada en el cigüeñal, parte del cigüeñal, que nos permite adaptar el volante para que el volante pueda transformar todo ese movimiento que genera la cámara de combustión, esa energía de combustible sea transformada en energía cinética y pueda ser energía mecánica, pueda ser traspasada al cigüeñal y el cigüeñal pase a la caja, de la caja pase a la transmisión, el diferencial y a la rueda a través del sistema de embrague, prensa, disco y balinera. Entonces, para eso nos sirve el volante del motor. El volante es una pieza circular, plana de los lados. Su función es acumular la energía cinética proporcionada por el giro del cigüeñal con el fin de permitir los movimientos del pistón después de recibir la fuerza de expansión de la cámara de combustión. Como lo había mencionado anteriormente, toda esa energía cinética que recibe el cigüeñal a través de la energía química de los combustibles en la cámara de combustión es pasada al volante, y este a su vez la traspasa. Es una cadena cinemática. Recapitulando, sabemos que el motor tiene 4 fases: admisión, compresión, potencia y escape. Necesitamos comprender esas fases para que podamos determinar lo que es un ciclo de trabajo en un motor de combustión interna. Recuerden que tanto las bancadas como las bielas llevan sus respectivos cojinetes, que son piezas antifricción. En este caso, los cojinetes de bancada son piezas antifricción que se instalan en las bancadas del bloque. En el de las bielas se instalan en las bancadas de la biela, y así sucesivamente. Tenemos que tener en cuenta como repaso el conjunto móvil: pistón, anillos, biela, cigüeñal, volante. ¿Ok? Espero hayan entendido y pasen un buen día. Saludos, jóvenes.